Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 19 de abril, viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Nos enfrentamos hoy día en el libro de los Hechos de los Apóstoles a la conversión de San Pablo. Así es conocido este momento en que Saulo de Tarso pasa de ser el perseguidor de la iglesia a convertirse en un discípulo de Jesús, es decir, un miembro de la iglesia. Y por eso hablamos de la conversión. Claro que no es una conversión de fe, no. No se trata de una conversión de fe porque no se trata de que Saulo hubiera sido una persona que no creía, que no tenía fe en Dios. Lo que pasa es que no había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, como ese Mesías esperado, pero no ha hecho un cambio de fe, ha dado el paso que le faltaba.
Y esto es importantísimo porque lo leíamos ayer, justamente cómo ese etíope que ha encontrado en el camino Felipe ha reconocido: Jesús es el Hijo de Dios, esto es lo que yo creo. Hemos estado leyendo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan cómo el Señor dice: tienen que creer en mí, que soy el enviado del Padre, y todo el que cree en el Padre es enviado hacia mí para que yo le dé la vida eterna, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo efectivamente la primera predicación de este Saulo es esa: reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Comienza la narración de los Hechos de los Apóstoles diciendo cómo Saulo continuaba a amenazar de muerte a los discípulos, amenazar de muerte. Y fue donde el sumo sacerdote, para pedir una autorización de ir a las sinagogas de Damasco para poder tomar presos y llevar a Jerusalén. Y aquí viene una parte preciosa que no se nos puede pasar por alto: a los hombres y mujeres seguidores de el camino. La primera forma de hablar del cristianismo va a ser justamente esta. Se ha hablado ya en los Hechos de los Apóstoles de esta nueva vida. Esta ha sido la terminología que ha utilizado el ángel para hablar con los apóstoles y decirles que deben predicar esa nueva vida. ¿Y cómo se reconoce a aquellos que han recibido esa nueva vida? Como aquellos seguidores de el camino. ¿Por qué la terminología del camino es tan importante? Porque al decir camino, lo que yo estoy diciendo es aquel que está caminando hacia una meta, hacia un destino. Si yo no reconozco mi condición de caminante, si yo no reconozco mi condición de peregrino, jamás voy a ser un verdadero cristiano. Si yo creo que ya estoy en mi meta, no, bueno, yo estoy en este mundo y busco las cosas de este mundo y me preocupan solo las cosas de este mundo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, bueno, yo vivo. ¿Cuál es tu destino? Sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, ya conocemos bien la historia, una luz del cielo lo envolvió y una voz que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo le pregunta: ¿quién eres? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Esto es precioso, bellísimo. ¿Por qué? Porque ¿a quién persigue Saulo? A los seguidores del camino, a ti, a mí, a los miembros de la iglesia. Y Jesús se está identificando con cada uno de nosotros. Cuando tú dices: yo soy un cristiano, yo soy un católico, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que se identifica conmigo Cristo, que yo por tanto me tengo que identificar con Él. Es el factor propio del cristiano. ¿Qué quiero ser yo? Imagen de Cristo, hecho a la medida de Cristo. Yo soy un imitador de Cristo. No hay otra cosa que yo quiera hacer. Los hombres que lo acompañan escucharon: Saulo queda ciego. ¿Por qué queda ciego? Para mostrarle justamente la ceguera que tenía. Saulo era un hombre de fe. Vamos a conocer que fue educado por ese Gamaliel que hemos conocido ya como miembro del Sanedrín, que era un gran maestro fariseo, pero tenía los ojos cerrados a pesar de su fe. Tenía los ojos cerrados porque no lograba reconocer la verdad de Jesús. En tanto, el Señor le avisa a Ananías que tenía que ir a ver a Saulo. Y lo primero que hace Ananías es decirle: Señor, está bien, ¿no? Pero yo he escuchado para qué viene este. Yo he escuchado lo que está haciendo y el daño que está haciendo. Y las palabras del Señor son preciosas. No importa, tú ve allá. Porque no importa lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que te hayan dicho. Importa mi voluntad. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Oye, ¿cómo me voy a acercar a este personaje que ha venido a detenernos, a llevarnos prisioneros? No importa, yo lo he escogido como instrumento. Soy yo el que defino lo que se tiene que hacer. Y Ananías va a ir,
Pero dice el Señor algo sumamente importante. Yo lo he escogido para que predique a las naciones, pero yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. ¿Cuánto tendrá que padecer por mi causa? ¿Qué quiere decir estas palabras? Estas palabras quieren decir dos cosas. La primera, que cada uno de nosotros que quiere seguir al Señor va a tener que caminar el camino de Cristo, y el camino de Cristo es el camino de la cruz. Segunda cosa, que a pesar de que Pablo, ha hecho las cosas sin saber lo que pasaba, ha obrado mal, ha cometido pecados gravísimos, y en esta tierra va a tener que sufrir por esos pecados que ha cometido. Va a tener que sufrir para caminar el camino de santidad, no simplemente como castigo, sino para santificar su vida. Saulo entonces recibe la imposición de las manos, recupera la vista, ¿y qué sucede? Sucede que a los pocos días comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. La primera predicación de Pablo. La primera, la base del reconocimiento de en quién creemos, que ya lo meditamos el día de ayer. En el Evangelio, continuamos con la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan y leemos los versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Empecemos por el final, porque en esos días en que estamos reflexionando sobre el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ya habíamos hecho notar cómo a lo largo del Evangelio, a lo largo de este capítulo, lo que va a ocurrir es el paso de esa multitud tremenda, 5.000 hombres que han participado de la multiplicación de los panes y de los peces, sin contar a las mujeres y a los niños, que han sido saciados. Y cómo a lo largo de este capítulo va a ir disminuyendo el número de los que escuchan a Jesús, de los que están con Jesús, hasta terminar solo en los 12. En un momento de esta transmisión de lo que es la doctrina del pan de vida, hemos pasado de esa multitud de los 5.000 a aquellos que al día siguiente fueron a Cafarnaúm, que no habrán sido los 5.000, y que comenzaron este diálogo con el Señor. Pero ahora el evangelista, San Juan, nos dice que esto lo dijo en la sinagoga, es decir, que ese número ya se ha disminuido más. Ahora es otra audiencia la que está escuchando a Jesús. Ya son los judíos que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm. Y se produce entonces el primer golpe duro en el capítulo 6. Ya lo anunciábamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho: yo soy el pan de vida, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Hasta ese momento podíamos hablar de un lenguaje figurado, de un lenguaje en el cual Jesús se presentaba como el pan de vida, pero de una manera espiritual. El que escucha mis palabras, ese va a tener la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Pero de repente dice una palabra fuertísima: el pan que yo les voy a dar no es un pan simplemente espiritual, no es una realidad de representación. No, el pan que yo les voy a dar es mi carne.
Y entonces surge la discusión. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Fíjate el escándalo, y es lógico que se produzca el escándalo. ¿Por qué? Oye, lo que está diciendo el Señor es tremendo. Les voy a dar a comer mi carne. Oye, pero está loco este. ¿Cómo dice estas cosas? ¿Cómo dice que nos va a dar a comer su carne? ¿Que acaso nos vamos a convertir en caníbales? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, fíjate en lo importante que es este escándalo que se produce. ¿Por qué? Porque si Jesús no quería transmitir la doctrina profunda de la Eucaristía, entonces este era el momento para decir, no, es que entendieron mal. No, es que les voy a dar mi carne. No, yo estoy hablando de una manera simbólica, de una representación. Pero el Señor no hace eso, sino que continúa. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Fíjate lo dramático que es esto. Fíjate además lo fuerte que es, lo drástico que es. Yo les aseguro que si no comen la carne, pero ¿cómo la carne? Sí, la carne. Si no beben la sangre, pero la sangre, sí, la sangre. Y lo repite, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo participar de la salvación? ¿Cómo participar de la resurrección de Cristo? La respuesta es facilísima, participando de la comunión, creyendo en las palabras de Jesús, que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¡Ay, pero esto es muy difícil de creer! Sí, hermano mío, pero no es difícil de creer a Jesús. Puede ser que las palabras del Señor sean palabras que nos desbordan, pero no es difícil creerle a Él. Yo que he decidido en mi vida creerle a Él, creer en sus palabras. Y por más que a mi razón le suene una locura, yo prefiero creerle a Él. La gente en el mundo prefiere creer cualquier cosa, cualquier ridiculez además. Bueno, yo he tomado mi decisión, como tú habrás tomado la tuya, y como espero que todos tomemos la nuestra, de creerle a Él. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y fíjate cómo insiste y repite, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Por qué crees que se llama comunión? Común, unión. ¿De dónde viene esto? De aquí, permanecer en él y yo en ellos. ¿Cómo permanece en mí y yo en él? Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que come vivirá por mí. Fíjate cómo introduce el Señor la comunión con el Padre. Entren en comunión conmigo a través de mi carne, a través de mi sangre, para yo ponerlos en comunión con el Padre. Por tanto, en el momento de la comunión, ¿de qué participamos? De esa unión con Dios. Por eso decimos que la comunión es el cielo en la tierra. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el que comieron sus padres, ellos murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Fíjate, y lo decíamos ayer, cuando uno repite algo, ¿por qué lo repite? Porque es poco importante. No, porque es sumamente importante. ¿Cuántas veces escuchamos al Señor repetir y repetir y repetir lo mismo para que lo entendamos? No, yo no voy a misa, yo rezo el rosario. No, yo no voy a misa, pero yo hago obra social. No, yo no voy a misa, pero yo ayudo a las personas, yo soy bueno con los demás, yo quiero no sé qué. Hermano mío, lo que quieras. Si no te metes en la cabeza que la comunión es insubstituible, entonces nunca tendrás una fe profunda en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor
los cuide y los proteja en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.